Hola a todas y a todos, mi nombre es Sergio, coordinador de comunicaciones de Non in Kitchen. Esta semana os actualizo sobre la situación en Bihać, Bosnia-Herzegovina. Desde hace unas semanas la situación se ha calmado en Bihać. La violencia que hubo antes y la fuerte presencia policial se han enfriado, permitiéndonos volver a nuestras actividades habituales. Cada vez viene más gente a Bihać debido al buen tiempo. Creemos que ahora hay unas 200 personas en la ciudad y los alrededores. La gente se mueve mucho, ya que como nos cuentan ellos, continuamente tratan de hacer el game, el intento de cruzar andando a Croacia debido a la falta de vías seguras y legales para hacerlo de otra forma. O son desalojados por la policía y llevados al campamento de Lipa. Con el fin de Ramadán y gracias al buen tiempo, cada vez es más fácil pasar el tiempo con la gente en movimiento, relajándose en el parque, tomando un té juntos durante nuestras distribuciones. Desde el desalojo del campamento de Miral, en Velika Kladuša, todas las personas en movimiento de la zona han sido llevadas a Lipa. Algunas personas dentro del campo nos dijeron que hay ahora unas 500 personas. Recibimos cada vez más mensajes de personas dentro del campo de Lipa pidiendo artículos específicos como zapatillas de deporte o sacos de dormir. Por eso empezamos a hacer distribuciones cerca del campo. Parece que la gente de Lipa ahora prefiere quedarse en el campo y pasar rápidamente a Bihać justo cuando se dirigen a intentar cruzar la frontera tal y como nos cuentan. Por último, para terminar la semana de la mejor manera, el viernes 13 recibimos un enorme camión lleno de donaciones recogidas por nuestros socios en Italia. Nos llegaron más de 2.000 cajas de ropa, zapatos, etc. Todo lo necesario para permitirnos mantener nuestras actividades con las personas en movimiento, pero también para compartirlo con nuestros otros equipos de Non in Kitchen en Bosnia y Serbia. Un montón de clasificación nos espera en nuestro almacén de Bihać. Un abrazo desde Bihać y feliz semana. Vientos han cambiado en Velika Kladuša. Han pasado semanas desde que se cerró el campo de refugiados Miral, y con ello también se produjo un cambio de ambiente. La madrugada del 11 de mayo se produjo otra ronda de desalojos de ocupas en la zona. Como tantas veces en el pasado, la policía llegó a primera hora de la mañana, cuando la gente aún dormía. Sacaron unas 100 personas por la fuerza de al menos 5 casas y las llevaron al campamento de Lipa. Además, la policía quemó por completo una de estas casas. Estos incidentes son otra culminación violenta de la situación general más tensa en Velika Kladuša. También los días posteriores al cierre del campo de Miral, hace 2 semanas, la policía recogió al azar a personas de las calles y las llevó por la fuerza al campamento de Lipa. Muchas personas desplazadas nos dijeron que ya no se sentían seguras caminando por las calles de Velika Kladuša. Además, sobre todo en los primeros días tras el cierre del campo, nos encontramos con que muchas personas en movimiento que nos dijeron que llegaban a las puertas del campo y lo habían encontrado cerrado. Mucha gente se sentía muy perdida y no sabía dónde ir. Hay que tener en cuenta que aunque las condiciones de vida en Miral distaban mucho de ser ideales, como comentamos aquí hace unas semanas, era un lugar donde existían infraestructuras básicas, un lugar que sí ofrecía un techo, un lugar que sí ofrecía algo de apoyo médico básico y alimentos. Estas estructuras faltan ahora en Velika Kladuša. Debido a la remota ubicación del campamento de Lipa en mitad de la nada, la gente busca otras opciones para alojarse aquí en Velika Kladuša, porque es desde aquí donde pueden empezar el game, como llaman a los intentos de ir a Croacia y pedir asilo. Es desde Velika Kladuša donde pueden intentar pedir la realización de un derecho humano muy básico. Como debemos recordar siempre, para muchas personas esta es la única forma de llegar a suelo europeo, la única forma de recibir asilo en la Unión Europea. Por lo tanto, como consecuencia lógica del cierre de los campamentos, ahora hay más personas que residen en casas abandonadas y casas en ruinas, porque no hay otro refugio disponible. Con la mayor demanda también, algunas personas que se desplazan están utilizando casas que están más expuestas y son más visibles. Esto ha provocado más enfrentamientos desagradables entre la población local, los desplazados y también nuestro equipo. Comprendemos el enfado que a veces siente la población local, porque la Unión Europea y sus Estados miembros están dejando a Bosnia y Herzegovina sola con la tarea de hacerse cargo de personas que en realidad no quieren quedarse en este país. Al mantener la práctica cotidiana de las expulsiones violentas y ilegales desde Croacia hacia Bosnia y Herzegovina, la Unión Europea no está dando a las personas que se desplazan otra opción que la de volver a encontrar refugio en un lugar de la zona. Hace ya más de 3 años que esto ocurre aquí. La Unión Europea, en lugar de encontrar formas de crear rutas migratorias seguras, en lugar de asumir su responsabilidad históricamente creciente por las desigualdades globales, en lugar de conceder a la gente su derecho humano básico al asilo, simplemente deja que sea Bosnia la que se haga cargo de cientos de personas que han huido de la guerra, la persecución, el hambre y la pobreza. Cada vez que aumentan las tensiones entre la comunidad local y las personas que se desplazan, debemos nombrar la causa fundamental de estos incidentes: la forma inhumana y racista de la Unión Europea de gestionar la migración. Dentro de todo esto, estamos aún más agradecidos por todo el apoyo local que hay,
por todos nuestros amigos bosnios que han dedicado infinitas horas y energías en apoyar a las personas en movimiento durante los últimos años. Gracias a los supermercados locales con los que podemos cooperar para nuestros programas de vales de comida, por todas las personas de por aquí que, a pesar del fracaso de la Unión Europea, intentan hacer algo amable por la gente que se desplaza. Hola, soy Emily y esta semana queríamos dedicar nuestro post en Patras a un colectivo que está muy presente en nuestro día a día. Se trata de The Movement for Supporting Refugees and Migrants' Rights, o como nosotras lo conocemos, KINISI. Este colectivo de voluntarios, formado por trabajadores sociales, médicos, profesores o estudiantes de todas las edades, nació hace ya más de una década, en 2007, fundado por la necesidad de responder ante los duros métodos represivos y deportaciones que estaban teniendo lugar en la ciudad hacia las personas en movimiento. KINISI se desarrolla sobre 3 ejes de acción: educación, subsistencia y asesoramiento social. Con todo ello, cada semana tienen lugar distribuciones de artículos de primera necesidad como ropa, alimentos, medicinas y material de higiene, realización de clases de griego e inglés o apoyo y asesoramiento en materia jurídico-social, permiso de residencia, solicitudes de asilo, vivienda, empleo, etc. Estas acciones no solo están dirigidas al colectivo de refugiados y migrantes, sino también a personas y familias en situaciones vulnerables. Gracias al apoyo de KINISI, el equipo de No Name Kitchen en Patras, podemos asesorar más fácilmente a las personas en movimiento a las que vemos cada día, en aspectos como la renovación de su documento de identidad, su proceso de solicitud de asilo, responder ante detenciones irregulares o malos tratos por parte de la policía, u orientar acerca de los derechos de las personas menores, entre muchos otros. Por último, nos gustaría dar un especial agradecimiento a Nikos y a Donía de KINISI por ayudarnos cada día y hacer de nuestro trabajo una tarea más sencilla y efectiva. Hola, soy Cometa y hablo desde la playa de Orcas Coloradas para actualizar sobre la situación de la última semana en Melilla. Esta semana nos gustaría empezar hablando sobre la incertidumbre que genera la apertura de la frontera en las ciudades fronterizas españolas con Marruecos, Ceuta y Melilla. Como comentamos en el último Esmoven, se rumoreaba y todo el mundo pensaba que la frontera se abriría el pasado 1 de mayo. En Marruecos hubo gente que pasa la noche en el coche haciendo cola en la frontera. Todo esto fue en vano, pues la frontera continúa cerrada, después de 2 años sin explicación alguna y sin nueva fecha de apertura. Por esto nos gustaría reflejar cómo interfiere todo este asunto en la vida de las personas que acompañamos. En la Oficina de Asilo y Refugio a la Frontera, las autoridades transmiten información transgiversada. Hemos escuchado varios testimonios que nos cuentan que las autoridades les incitan a no pedir asilo, diciéndoles que cuando abran la frontera se les interpondrá una orden de expulsión. También les transmiten que perderán el derecho a solicitar el asilo. Una vez ha transcurrido 1 mes y 1 día desde su entrevista, las personas solicitantes tienen derecho a viajar de forma legal. A pesar de esto, los acompañamientos a puerto, seguimos siendo testigos de multitud de trabas y dificultades que les interponen para viajar. Después de 2 meses de espera, el día que van con sus pocas pertenencias para coger el barco y llegar a la península, son citados nuevamente en frontera para ser identificados. El tiempo de espera es prolongado una vez más. Para contrastar toda esta falta de información, desde la asociación Solidary Wheels hemos preparado un documento donde se explica las dudas más frecuentes sobre el asilo, como cuáles son las causas para pedir asilo o los beneficios y consecuencias que esto conlleva. Muchas veces los espacios de intervención se dedican a explicar y resolver estas dudas, para lo que es muy útil tener una voluntaria con perfil jurídico en estos espacios. Hay otro tema que nos gustaría reflejar: la situación que se ha vivido en los últimos meses en el pueblo de Beni Ansar, pueblo marroquí que hace frontera con Melilla. Los chicos nos cuentan que hay muchas personas en situación de calle, muchos de ellos menores, y las autoridades son muy violentas. Explican que cuando les interceptan haciendo risky, tratar de llegar nadando a costas españolas, las autoridades les agreden, intimidan y violentan. Nos han enseñado cicatrices y acontecimientos violentos por parte de las autoridades marroquíes. En muchas ocasiones, estos chicos, que son interceptados haciendo risky, son obligados a montarse en un autobús y trasladarlos a Casablanca, a 600 kilómetros de Melilla, sin su consentimiento. Hemos escuchado testimonios de chicos que han sido trasladados hasta 5 veces a Casablanca o que han estado hasta 7 años malviviendo en las calles de Beni Ansar, tratando de llegar a Melilla. Muchas gracias por escucharnos.